eh, problemas en hacer cumplir esas leyes, entonces sería lo mismo que no estuvieran, básicamente. Perdón. Creo que Hume además como que dice que la ley nace después como consecuencia de que se establecen castigos, digamos, que anteriormente fueron casos particulares, básicamente. O sea que la ley en sí no es nada, sino que, como decís vos, es el castigo lo que importa y el incentivo, básicamente, ¿no? Sí, él habla de justicia. Para él, la justicia es un concepto muy importante que lo va a desarrollar en todos sus tratados y ensayos sobre la moral, eh, porque en la justicia está la explicación de por qué es posible una sociedad. Uh, y la justicia la tenemos que entender como algo evolutivo, en el sentido de que los individuos o los hombres se van dando cuenta de que si no existiera algo así como esa justicia que castiga cuando alguno no cumple su parte, la sociedad no podría prosperar nunca. Después, obviamente, Hume dice que eso va haciéndose cada vez más complejo, en términos, si querés, de lo que sería un gobierno, ¿no? Y uno podría estudiar más a fondo, bueno, cómo son las instancias de gobierno o cómo funcionan esos mecanismos de gobierno en los estados modernos. Hume tiene algo para decir respecto de eso. Obviamente, está compartiendo todo lo que es la filosofía política de las repúblicas modernas, ¿no? Es decir, que exista un sistema de pesos, de frenos y contrapesos, él lo llama, es decir, la frase clásica es checks and balances, ¿no? Es decir, que una división de poderes, parlamentos que representen, en todo caso, a diferentes sectores de la sociedad, o que los diferentes sectores de la sociedad tengan representación parlamentaria. Entonces, ahí se va diagramando lo que sería las formas de gobierno modernas. Montesquieu, Hume, bueno, todo el pensamiento clásico de la filosofía política moderna, ¿no? O en economía, lo que llamamos el pensamiento clásico en economía. Disculpe que le interrumpa, una consulta. Sí. Y si esa justicia, por ejemplo, se me ocurre pensar en una monarquía, no representa a la mayoría de la gente o no ve los intereses de distintas clases, ¿qué pasa? De ahí el problema está al revés, que la justicia no estaría siendo justa, digamos. O sea, ¿cómo se genera Mira, conexión? Hume, ahí está, es una buena pregunta, porque la respuesta que da Hume es la siguiente, que es muy interesante. Él reconoce que los que imponen justicia son quizá los mismos que detentan parte del gobierno. Es decir, en esa época, los señores feudales eran también jueces, ¿sí?, de lo que pasaba en la sociedad. Obviamente, quizá no en la época de Hume, pero todavía no existía lo que sería, no sé, el poder judicial actual o del siglo XX o del siglo XIX, sino que en 1700, al inicio, si querés, del siglo XVIII, recién se estaba separando el poder judicial de lo que sería la aristocracia, ¿no? Ahora, ¿qué responde Hume a eso? Él dice, bueno, eso claramente puede llegar a ser un problema, que la aristocracia coopte para beneficio propio digamos, el poder de implementar justicia y lo use, ¿no?, para sus propios fines. Ahora, la respuesta que da Hume es que eso generaría muchísima desconfianza en la sociedad. Y justamente esa sociedad no prosperaría. Fíjate que es muy parecido a lo siguiente. Suponete que, esto lo vamos a ver después cuando veamos unos trabajos de Douglas North y otros autores, que hablan de cómo es posible, o cómo fue posible que en la Edad Media
prosperar el comercio internacional a través de asociaciones de mercaderes. El problema es el siguiente, pensalo en términos muy económicos. Vos tenés que decidir, o los individuos tienen que decidir, si forman parte de una sociedad o no. En términos, si querés, de invertir en formar parte de la sociedad. Por ejemplo, trabajar, desarrollar una actividad comercial, invertir en capital, etc. Si vos no confiás en que el gobierno va a imponer o va a ser justo, si llega a haber algún problema vinculado a algún incumplimiento de contratos, o, digamos, etc., bueno, vos no vas nunca a invertir en ese tipo de sociedad, porque tiene un gobierno que constantemente, digamos, puede apropiarse de tu trabajo, o de tu esfuerzo, o de tu capital. Entonces, ese tipo de sociedad, en donde no existe un órgano que imparta justicia, que sea independiente de la autoridad de gobierno, va a ser una sociedad muy poco confiable, que no va a prosperar, básicamente. Esa es la respuesta que daría Hume. Entonces, el mismo monarca se da cuenta de esto, se da cuenta que si es autoritario en términos, o si coopta el poder judicial, nadie va a venir a hacer comercio o negocios a su país. Entonces tampoco le conviene esto, porque lo que Hume está planteando, y esto lo vamos a ver, quizá los que leyeron el ensayo sobre el comercio se pueden dar cuenta para dónde estoy yendo. Para Hume, la clave para entender cómo funcionan las sociedades es entender el problema de los beneficios mutuos. Cuando un monarca no se da cuenta o no percibe que existen beneficios si se autolimita, entonces esa sociedad no va a prosperar. No va a prosperar tanto como la de un monarca que se da cuenta de que si existiera un poder judicial independiente de él, entonces la gente va a venir a vivir con confianza en su país, y va a invertir, y va a desarrollar una actividad comercial, y todos se van a beneficiar de eso, incluso el monarca, porque va a poder cobrar impuestos a una economía cada vez más grande. Entonces, el problema está... Sí, ahí voy. El problema está en que si no existieran estos mecanismos de gobernanza, esas sociedades no prosperan, diría Hume, versus las que sí tienen esos mecanismos de gobernanza, que prosperarían mucho más que las sociedades que no los tienen, o que no los logran, o que, no sé, por X cuestiones, pueden ser, incluso dice Hume, problemas educativos, problemas de falta de visión de los gobernantes, etcétera, que no se dan cuenta de que si logran autolimitar su poder, les va a ir mejor que si no lo hacen. Entonces, ahí está toda la cuestión de la tentación del gobernante, ¿no? El gobernante, si es un gobernante malo, no va a querer tener, o si es un gobernante que está pensando en el presente, que no le interesa el futuro, que tiene un factor de descuento muy bajo. Es volver al principio, es volver a Claro. decir, si ve el egoísmo propio y ve al corto plazo, no le va a interesar el bienestar y crecer. Y ahí, Claro. ¿qué hacer? Por eso, pero digo, ese tipo de sociedades no prospera. No prospera. Porque nadie va a querer, supone que estás sometido a vivir en esa sociedad. Bueno, vas a hacer el esfuerzo mínimo. No te va a interesar acumular capital. ¿Por qué? Porque no tenés la certeza de que te lo van a sacar cuando vos no lo vas a poder disfrutar vos, te lo van a expropiar. Entonces nadie se va a esforzar en esa sociedad porque está la amenaza constante de que te expropien. Porque no existe un poder judicial que te defienda, que defienda tus derechos. Entonces, esa sociedad puede existir, pero va a ser muy poco próspera. Esa es la explicación que daría Hume. Disculpe, pero me viene otra duda.
Sí, Que si para Hume el egoísmo es el motor y es lo que hace que la necesidad de justicia, o sea, cuáles serían los incentivos del gobernante para justamente no caer en el egoísmo de decir, limito mi poder. ¿Me explico? justamente, si el gobernante, si se da cuenta que instaurando o respetando un sistema con limitación de poder, va a obtener mucho más para sí mismo que si no lo hiciera. Porque si no lo hace, está bien, puede expropiar a la gente en el periodo presente, en el periodo cero, pero nadie más va a invertir en formar parte de la sociedad y pierde todos los beneficios futuros que podría tener si se autolimitara, si generara confianza a partir de establecer un poder independiente de él que también genere, digamos, justicia en forma independiente, que no esté vinculado a los beneficios del gobernante. Es una cuestión súper interesante que tiene que ver con cuánto valoramos el futuro. A ver, ¿Y la única suponete lo penalización es siguiente. esto, la falta de prosperidad? ¿Cómo? O sea, la única penalización para estas sociedades que no tienen estos sistemas de justicia bien aceitados es la falta de prosperidad. Sí, en última instancia pasa eso. Digamos, esas sociedades no logran sostener la cooperación, no logran sostener el trabajo, la división del trabajo, la inversión, las ganancias del intercambio, y van a ser muy poco prósperas. Una pregunta. Entonces, digamos, pueden pasar dos cosas. O que esa sociedad se da cuenta que tiene que cambiar, porque de esa manera digamos, va a estar en un estado de una trampa de pobreza, o, bueno, se va a ir desmembrando. La gente que puede se va a ir a vivir bajo otras leyes, bajo otros sistemas de gobierno, etc. O otras sociedades van a terminar por conquistarla porque no va a ser muy próspero el régimen que instauraron. Es básicamente un juego de microeconomía. Sí, sí. Es decir, rompes la promesa, los dos empiezan a ganar menos. Claro, tal cual. Ahora lo vamos a ver a eso. Pero lo interesante acá es esa cuestión de que cada uno de nosotros nos damos cuenta que a pesar de que, digamos, somos egoístas, pero como estamos pensando también en nuestros beneficios futuros, nos autocontenemos de traicionar en cada instancia del juego, básicamente. Porque sabemos que si traicionamos, perdemos todos los beneficios futuros para nosotros de esa sociedad. Eso ¿Okay? también aplicaría a las sociedades asiáticas, por ejemplo, donde por ahí rige otra cosa que no es el egoísmo económico, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, Bueno, no sé, que Hume prospera mucho. está hablando en términos de un modelo de sociedad que es más bien el occidental, y eso en el origen del comercio, perdón, en el ensayo sobre el comercio, él lo deja muy claro. Él dice, bueno, el tipo de sociedad que yo voy a estar considerando es la sociedad actual, europea, por así decirlo, donde, que es muy distinta a, por ejemplo, las sociedades antiguas, por ejemplo Esparta, etcétera, que basaban o que lograban imponer el comportamiento a sus individuos a través de lo que ellos llamaban, lo que Hume llamaba el amor patrio, ¿no? Había tanta disciplina o tanta familiaridad entre los individuos de las sociedades antiguas, él pone el ejemplo de Esparta, que se podía gobernar a partir de apelar al amor patrio, ¿no? Al sacrificio individual por un bien o por un objetivo mayor que sería el beneficio de la sociedad. Individuos totalmente que no buscan su propio bienestar, sino que están dispuestos a sacrificarse por su rey, por ejemplo. Él dice que en las sociedades modernas eso no sucede. Están pobladas por miles o millones de individuos que prácticamente no se conocen entre sí, que no tienen relaciones familiares,
y que no están dispuestos a morir por su rey o su reina, porque no existe o no se puede gobernar en función de ese amor patrio. ¿Mm? Los individuos tienen amor propio, no amor patrio. ¿Mm? Entonces no se puede esperar que sacrifiquen sus beneficios o su prosperidad en pos de la sociedad o su gobernante. Hay que gobernarlos de otra manera, dice Hume. Hay que gobernarlos apelando al amor propio de cada uno y sabiendo que eso es un hecho. Entonces, en el ensayo sobre el comercio está dirigido a el soberano, y el objetivo de Hume es demostrarle o tratar de convencer al soberano de que tiene que gobernar a partir de estos principios. No principios autocráticos, sino principios económicos. Principios, digamos, generando incentivos, diríamos ahora, que pongan en juego esas voluntades de los individuos para lograr equilibrios de cooperación. Él llama eso el comercio, una sociedad comercial, basada en el comercio, basada en el intercambio, donde justamente esos intercambios son posibles porque cada individuo confía en que no va a ser expropiado. Y el soberano se tiene que dar cuenta de que si gobierna de esta manera, él va a ser también más próspero como soberano, va a tener más poder, va a decir Hume. Ok, no sé si alguien está hablando, alguien quiere decir algo. Sí, Manuel, esto Sí. es teoría contractualista, el juego entre seguridad y libertad, y el tema de la libertad Bueno, sí, tiene muchos nombres por ahí, de acuerdo a cada tradición intelectual. Sí, lo que pasa que, ok, lo que hace Hume, me parece a mí, es plantear los principios de cómo la economía va a entender estos problemas. Que no es solamente esa tradición contractualista del derecho, si querés, o de la filosofía política del derecho liberal, sino que hay principios económicos que justifican eso, que le dan una justificación más científica, diría Hume, y diría la economía, ¿no? Porque podemos demostrar, a partir de nuestros modelos económicos, por qué se va a poder mantener ese equilibrio contractual y cuáles son los requisitos para que eso suceda. Y los requisitos para que eso suceda es tener un sistema de gobernanza que imponga castigos, que sea creíble, y que justamente dé confianza a los participantes de la sociedad para, digamos, invertir en esa sociedad. Todo esto que nace, o que Hume es el primero en plantear, llega hasta el día de hoy, si uno estudia teoría de contratos en términos muy microeconómicos, este es uno de los grandes problemas que le interesa discutir a la teoría de contratos, o entender. ¿Sí? ¿Cómo es posible, o bajo qué condiciones se pueden establecer mecanismos o contratos o sistemas de gobernanza que generen la inversión, que cada uno se comporte como se espera que se comporte para la prosperidad de la sociedad? La sociedad puede ser 2 personas, ¿no? O pueden ser miles. Bueno, pero es algo súper importante en la teoría económica actual. ¿Okay? Una consulta. Bueno, sí. ¿Esto podría ser el principio, digamos, de lo que se plantea como el institucionalismo moderno, digamos? O sea, hacer que las instituciones tengan el suficiente peso para hacer cumplir las normas sociales, que la gente las respete para lograr la prosperidad. Sí, claramente
esa va por ahí el tema. Toda la teoría de las instituciones o la economía institucional que se desarrolla a partir de Roland Coase, Douglas North, muchos economistas que vamos a ver, apunta a entender la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Porque las instituciones no es algo abstracto. Las instituciones son los mecanismos de gobernanza que hacen que los individuos se comporten de acuerdo a la prosperidad de la sociedad. Son las reglas del juego que, si no existieran o que si fueran distintas, harían que los individuos se desviaran del comportamiento que lleva a la prosperidad y las sociedades dejarían de crecer o de desarrollarse, etc. Quedarían atrapadas en malos equilibrios. Equilibrios donde no se puede mantener la cooperación. Entonces, quiero hablar un poquito, después si quieren volvemos a las preguntas, les voy a compartir pantalla. Quiero que veamos esto, que son unas notas que